Sol de medianoche, capítulo 3. Riesgo. No tenía sed, la verdad, pero decidí salir otra vez de casa esa noche. Un pequeño atisbo de prevención, aunque sabía que sería insuficiente. Carlyle vino conmigo. No habíamos estado a solas desde que yo había regresado de Denali. Mientras corríamos por la negrura del bosque, oí que estaba pensando en aquella despedida apresurada de la semana anterior. En sus recuerdos, vi la mueca de terrible desesperación que me desfiguraba las facciones. Volví a sentir su sorpresa y su repentina preocupación. ¿Edward? Tengo que marcharme, Carlyle. Tengo que irme ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Nada, todavía. Pero lo hará si me quedo. Carlyle había alargado entonces la mano hacia mi brazo, y vi el daño que le había causado que me encogiera para retroceder ante ese contacto. No lo entiendo. ¿Te ha pasado alguna vez que me vi respirar hondo? Vi aquel brillo salvaje en mis ojos a través del filtro de la profunda preocupación de Carlyle. ¿Ha habido alguna persona, una sola, que te oliese mejor que todas las demás? ¿Muchísimo mejor? Oh, mi rostro se había hundido en el momento en que supe que me había comprendido. Él había alargado el brazo para tocarme, haciendo caso omiso cuando yo me había vuelto a encoger, y me había puesto la mano en el hombro. Haz lo que debas con tal de resistir, hijo. Te echaré de menos. Toma, llévate mi coche. Tiene el depósito lleno. Ahora se estaba preguntando si entonces había hecho las cosas bien, al decirme que me marchase. Se preguntaba si me había hecho daño con su falta de confianza. No, le susurré mientras corría. Eso era lo que necesitaba. Si me hubieras dicho que me quedase, podría haber traicionado esa confianza con mucha facilidad. Siento mucho que estés sufriendo, Edward, pero deberías hacer cuanto puedas con tal de que la hija de Swan continúe con vida, aunque eso suponga que te tengas que volver a marchar. Lo sé. ¿Por qué has regresado? Sabes lo mucho que me alegra tenerte aquí, pero si esto se vuelve demasiado difícil... No me gustaba sentirme como un cobarde, reconocí. Habíamos ido ralentizando el paso. Ahora apenas trotábamos a través de la oscuridad. Mejor eso que ponerla en peligro. Se habrá marchado dentro de un año o dos. Tienes razón, y lo sé. Por el contrario, sus palabras solo sirvieron para generarme más ansias de quedarme. La chica se marcharía dentro de un año o dos. Carlyle dejó de correr y me detuve a su lado. Se dio la vuelta para examinar mi expresión. Pero no vas a huir, ¿verdad? Me quedé cabizbajo. ¿Es por orgullo, Edward? No es ninguna vergüenza. No es el orgullo lo que me retiene aquí. Ahora no. ¿Ningún sitio a donde ir? Solté una risa breve. No, eso no me detendría si fuese capaz de obligarme a marcharme de aquí. Iremos contigo, desde luego, si es lo que necesitas. Solo tienes que pedirlo. Tú te has trasladado por todos ellos sin quejarte. No te lo tendrán en cuenta. Arqueé una ceja. Se echó a reír. Sí, tal vez Rosalie lo haga, pero está en deuda contigo. De todas formas, es mucho mejor para nosotros si nos marchamos ahora, sin hacer daño a nadie, que marcharnos más adelante, después de haber sesgado una vida. No había humor de ninguna clase en aquel final. Me estremecí ante sus palabras. Sí, coincidí. Mi voz sonó áspera. Pero, ¿no te vas a marchar? Suspiré. Debería. ¿Qué te retiene aquí, Edward? No consigo verlo. No sé si me veo capaz de explicarlo. Ni siquiera para mí tenía sentido. Examinó mi expresión durante un largo rato. No lo veo, pero respetaré tu intimidad, si así lo prefieres. Gracias. Es muy generoso por tu parte, teniendo en cuenta que yo no le dejo intimidad a nadie. Con una excepción, y estaba haciendo lo imposible con tal de privarla de ella, ¿no?
Todos tenemos nuestras rarezas. Se rió de nuevo. ¿Vamos? Carlyle acababa de captar el olor de una pequeña manada de ciervos. No resultaba sencillo despertar demasiado entusiasmo de cara a algo que era, aún en el mejor de las circunstancias, una fragancia que distaba mucho de hacerte la boca agua. Ahora mismo, con el recuerdo de la sangre de la chica tan reciente en mis pensamientos, aquel olor me revolvió las tripas. Suspiré. Vamos, acepté, aunque sabía que obligarme a tragar más sangre iba a servir de muy poca ayuda. Los dos nos agazapamos en la postura de caza y dejamos que aquel olor tan poco atrayente nos guiara en silencio. Hacía más frío cuando regresamos a casa. La nieve fundida se había vuelto a congelar. Era como si una fina capa de cristal lo cubriese todo. Cada aguja y cada pino, cada hoja de cada helecho, cada brizna de hierba estaba helada. Mientras Carlyle iba a vestirse para su turno de madrugada en el hospital, yo me quedé junto al río, esperando a que saliera el sol. Me sentía casi hinchado por la cantidad de sangre que había ingerido, pero sabía que la ausencia de una auténtica sed significaría bien poco cuando me volviera a sentar al lado de la chica. Gélido e inmóvil como la piedra en la que estaba sentado, permanecí allí y observé las aguas oscuras que corrían junto a la orilla congelada. Observé a través de ellas. Carlyle estaba en lo cierto. Debería marcharme de Forks. Podrían contar cualquier historia para justificar mi ausencia. Una internada en Europa, una visita a unos parientes lejanos, una huida adolescente. La historia daba lo mismo. Nadie haría demasiadas preguntas. Sería tan solo 1 año o 2. Y la chica desaparecería. Continuaría con su vida, porque tendría una vida con la que continuar. Iría a la universidad en alguna parte, comenzaría una carrera profesional, tal vez se casara. Me lo podía imaginar. La chica vestida de blanco de pies a cabeza y caminando en el brazo de su padre con un ritmo acompasado. Qué extraño, el dolor que me causaba aquella imagen. No podía entenderlo. Sentía envidia de su futuro porque era algo que yo jamás podría tener. Eso no tenía sentido. Todos y cada uno de los humanos que me rodeaban tenían por delante esa misma posibilidad, una vida, y rara vez me detenía a envidiarlos. Debería dejarla que disfrutase de su futuro, dejar de poner su vida en peligro. Eso era lo correcto. Carlyle siempre elegía la manera correcta de hacer las cosas. Debería hacerle caso ahora. Lo haría. El sol se alzó tras las nubes y el brillo de su tenue luz se reflejó en todos los cristales de hielo. Un día más, decidí. La vería una vez más. Eso sí lo podía manejar. Quizá le mencionaría mi próxima desaparición. Allanaría el terreno. Esto iba a ser difícil. Lo notaba en la fuerte renuencia que ya me estaba empujando a poner excusas para quedarme, para retrasar el plazo de 2 días más, 3, 4, pero haría bien las cosas. Sabía que podía confiar en el consejo de Carlyle y también sabía que yo estaba demasiado confuso como para tomar la decisión correcta solo. Excesivamente confuso. ¿Cuánta de aquella renuencia procedía de mi obsesiva curiosidad y cuánta tenía su origen en mi apetito insatisfecho? Entré para cambiarme y ponerme ropa limpia para ir al instituto. Alice me estaba esperando, sentada en el escalón más alto, en el 3er piso. «¿Te vuelves a marchar?», pensó en tono acusador. Suspiré y asentí. «No puedo ver a dónde vas esta vez». «Aún no sé a dónde voy», susurré. «Quiero que te quedes», le dije que no con la cabeza. «¿Podríamos ir contigo? Jazz y yo, quizá». «Te van a necesitar todavía más si yo no estoy aquí para velar por ellos. Y piensa en Esme. ¿Le arrebatarías la mitad de su familia de un solo golpe? Menudo disgusto le vas a dar». «Lo sé, por eso tú debes quedarte». «No será lo mismo que tenerte a ti aquí, lo sabes». «Sí, pero he de hacer las cosas bien». «Hay muchas formas de hacerlas bien, pero también hay muchas formas de hacerlas mal, ¿no?». Por un breve instante, se dejó llevar por una de sus extrañas visiones. Observé con ella y vi unas imágenes indefinidas que daban vueltas en un torbellino y parpadeaban. Me vi allí, mezclado con unas sombras raras que era incapaz de distinguir, formas borrosas e imprecisas.
Entonces, de pronto, la piel me centelleaba bajo la resplandeciente luz del sol en un pequeño claro del bosque. Era un lugar que ya conocía. Había una silueta en aquella pradera conmigo, pero también se veía indefinida. No estaba ahí lo suficiente como para reconocerla. Las imágenes se volvían temblorosas y desaparecían conforme 1.000.000 de diminutas opciones reorganizaban de nuevo el futuro. No he captado mucho de eso, le dije cuando su visión se oscureció. Yo tampoco. Tu futuro está cambiando y dando tantas vueltas que no me veo capaz de seguirle el ritmo. Aunque creo que... Se detuvo y se puso a repasar una inmensa colección de visiones recientes sobre mí. Todas ellas eran iguales, vagas y borrosas. Creo que algo está cambiando, dijo en voz alta. Parece que tu vida ha llegado a una encrucijada. Sonreí en un gesto circunspecto. ¿Te das cuenta de que suenas como la divina de un puesto de feria, verdad? Me sacó la diminuta lengua. Pero hoy está todo bien, ¿no es así? Le pregunté con una repentina aprensión en la voz. No te veo matando a nadie hoy, me garantizó. Gracias, Alice. Ve a vestirte. No diré nada. Dejaré que seas tú quien se los cuente a los demás cuando estés listo. Se levantó y volvió a bajar disparada las escaleras con los hombros algo hundidos. Te echaré de menos. Mucho. Sí, yo también echaría de menos a ella. El trayecto al instituto fue muy silencioso. Jasper notaba que Alice estaba disgustada. Por algo, pero sabía que, si ella hubiese querido hablar del tema, ya lo habría hecho. Emmett y Rosalie eran totalmente ajenos a ello, sumidos en otro de sus momentos, mirándose el uno al otro a los ojos con asombro. Era bastante vergonzoso verlo desde fuera. Todos éramos ya bastante conscientes de lo enamoradísimos que estaban. O tal vez yo estuviera siendo presa de mi amargura por ser el único que estaba solo. Había días en los que era más difícil vivir con 3 parejas de amantes perfectamente compenetrados. Este era uno de ellos. Quizá todos fuesen más felices sin tenerme a mí por allí, con el mal genio y la hostilidad propias del hombre viejo que debería ser a estas alturas. Por supuesto, lo primero que hice en cuanto llegamos al instituto fue buscar a la chica, solo para prepararme, otra vez. Ya. Era vergonzoso ver cómo, de pronto, mi mundo parecía haberse vaciado de todo lo que no fuese ella. Sin embargo, era algo bastante sencillo de entender, la verdad. Después de 80 años de lo mismo todos los días y todas las noches, cualquier cambio se convertía en algo en objeto de una atención absorbente. Ella no había llegado aún, pero alcanzaba a oír el estruendo de los resoplidos del motor de su camioneta en la distancia. Me apoyé en el lateral del coche para esperar. Alice se quedó conmigo mientras los demás se dirigían directos a clase. Mi obsesión ya los tenía aburridos. Para ellos era incomprensible que cualquier ser humano pudiera tenerme interesado durante tanto tiempo, por muy apetecible que fuese su olor. La chica apareció en su camioneta, muy despacio, con los ojos muy atentos a la carretera y las manos bien agarradas al volante. Se le veía preocupada por algo, y tardé un segundo en percatarme de qué era ese algo, cuando caí en la cuenta de que todos los humanos tenían hoy la misma cara. La carretera estaba resbaladiza por las placas de hielo y todos intentaban conducir con más precaución. Saltaba a la vista que se estaba tomando muy en serio aquel riesgo añadido. Eso parecía encajar con lo poco que había averiguado sobre su manera de ser y lo añadí a mi pequeña lista. Era una persona seria, responsable. Aparcó no muy lejos de mí, aunque no reparé en mi presencia. Allí de pie mirándola, me pregunté qué haría cuando me viese. ¿Se sonrojaría y se marcharía? Esa era mi primera opción, aunque lo mismo me devolvía la mirada. Quizá viniese a hablar conmigo. Respiré hondo y me llené los pulmones esperanzado, por si acaso. Se bajó de la camioneta con sumo cuidado. Probó el suelo resbaladizo antes de apoyar todo su peso en él. No levantó la cabeza, y eso me dejó frustrado. A lo mejor iría yo a hablar con ella. No, eso sería un error. En lugar de dirigirse hacia el instituto, se acercó a la parte de atrás de la camioneta, agarrándose en el lateral de la caja del vehículo, de un modo muy cómico, sin confiar ni una pizca en dónde ponían los pies.
Me arrancó una sonrisa y sentí en el rostro la mirada de Alice. Fuera lo que fuese, yo no deseaba ver lo que esto la estaba haciendo pensar. Me estaba divirtiendo demasiado viendo cómo la chica comprobaba las cadenas de sus ruedas, tal y como se le resbalaban los pies aquí y allá. Parecía estar en verdadero peligro de caerse. Nadie más estaba pasando esos apuros. ¿Es que había aparcado en la zona con más hielo? Se detuvo allí, con la mirada baja y una expresión extraña en la cara. Era tan tierno, como si algo que hubiese en aquella rueda lo hubiese emocionado. Volví a sentir una punzada de curiosidad tan fuerte como la sed. Era como si tuviese que saber en qué estaba pensando, como si no importara nada más. Iría a hablar con ella. Tenía pinta de necesitar que le echaran una mano, al menos hasta que saliese del pavimento resbaladizo. Pero claro, yo tampoco se la podía ofrecer, ¿no? Vacilé indeciso. Con lo poco que parecía gustarle la nieve, a duras penas agradecería el roce de una gélida mano blanquecina como la mía. Debería haberme puesto guantes. No, soltó Alice con un grito ahogado. Estudié al instante sus pensamientos y lo primero que pensé fue que yo había tomado alguna mala decisión y que Alice me había visto haciendo algo inexcusable. Pero no tenía nada que ver conmigo en absoluto. Era Tyler Crowley, quien había decidido tomar la curva de entrada al aparcamiento en una velocidad imprudente. Y esta decisión iba a provocar que patinara sobre una placa de hielo. La visión se produjo apenas medio segundo antes que la realidad. El monovolumen de Tyler tomó la curva mientras yo aún presenciaba la imagen que le había arrancado el rito de los labios a Alice. No, aquella visión no tenía nada que ver conmigo, y aún así tenía absolutamente todo que ver conmigo, porque el monovolumen de Tyler, cuyos neumáticos pisaban ahora mismo la placa de hielo en el peor de los ángulos, iba a ser un trompo en el aparcamiento e iba a aplastar a aquella chica que se había convertido en el centro de mi universo sin que nadie se lo hubiese pedido. Aún sin las visiones premonitorias de Alice, habría resultado bastante sencillo interpretar la trayectoria del vehículo, que avanzaba a toda velocidad fuera del control de las manos de Tyler. La chica, que estaba en el peor sitio posible, junto a la parte de atrás de la camioneta, levantó la vista confundida por el ruido del patinazo de los neumáticos. Miró directamente a mis ojos, horrorizados, y volvió la cabeza para ver cómo le llegaba la muerte. Ella no. Aquellas palabras sonaron en un grito en mi mente, como si fueran de otra persona. Aún aferrado a los pensamientos de Alice, vi que la imagen cambiaba de forma súbita, pero no me dio tiempo de ver cuál sería el resultado. Me abalancé a través del aparcamiento y me arrojé entre el derrape del monovolumen y la chica paralizada. Me desplacé a tal velocidad que todo se convirtió en pinceladas borrosas, salvo el objeto de mi concentración. Ella no me vio. No había ojo humano capaz de seguirme en mi vuelo. Continuaba mirando fijamente aquella mole que estaba a punto de triturarla contra el metal de la carrocería de su camioneta. Le pasé el brazo por la cintura, con demasiada urgencia como para ser tan delicado como a ella le hubiera hecho falta. En la centésima de segundo que transcurrió entre el acto de arrancar su liviano físico de la trayectoria de la muerte y el de impactar contra el suelo con ella en mis brazos, tomé una vívida conciencia de la fragilidad de un cuerpo tan quebradizo como el suyo. Cuando oí que su cabeza golpeaba contra el hielo, me sentí como si yo mismo me hubiese congelado también. Pero ni siquiera dispuse de un segundo entero para comprobar su estado. Oí el monovolumen a nuestra espalda, los chirridos y raspones al girar contra el sólido chasis de hierro de la camioneta de la chica. Estaba cambiando de trayectoria, trazando una curva y venía de nuevo a por ella, como si la chica fuese un imán que tirase de aquella mole hacia nosotros. Dije entre dientes una palabra que jamás se me había escapado en presencia de una dama. Ya había hecho demasiado, cuando me había lanzado prácticamente volando por los aires para apartarla de en medio. Ya era del todo consciente del error que estaba cometiendo. Saber que era un error no me había detenido, pero tampoco era ajeno al riesgo que estaba asumiendo, no solo para mí, sino para toda la familia. Quedar al descubierto. Y esto no sería de ayuda, desde luego, pero de ninguna manera iba a permitir que aquel monovolumen se saliese con la suya en su segundo intento de quitarle la vida.
La solté. Lancé los brazos hacia adelante y sujeté el monovolumen antes de que pudiera tocar a la chica. La fuerza con la que se aproximaba me arrojó de espaldas contra el coche que estaba aparcado junto a la camioneta, y noté cómo se hundía la carrocería en contacto con mis hombros. El monovolumen se agitó y tembló contra el inflexible obstáculo que formaban mis brazos. Se columpió y se balanceó inestable sobre las ruedas del costado opuesto a nosotros. Si retiraba las manos, la rueda trasera del monovolumen le caería sobre las piernas de la chica. Ah, por el amor de todos los santos del cielo bendito. ¿Es que las catástrofes no se iban a terminar nunca? ¿Había algo más que pudiera salir mal? No me podía quedar allí sentado sujetando el monovolumen en el aire, ni mucho menos esperar a que llegara el rescate. Tampoco podía empujar el monovolumen y arrojarlo lejos. Había que tener en cuenta al conductor, cuyos pensamientos llegaban incoherentes por el pánico. Con un gruñido para mis adentros, empujé el monovolumen de tal forma que se balanceara y alejase de nosotros un instante. En el momento en que volví a caer hacia mí, lo sujeté por debajo del chasis con la mano derecha, al tiempo que de nuevo rodeaba a la chica por la cintura con el brazo izquierdo. La sacaba de debajo de la amenaza de aquella rueda y la traía para sujetarla con fuerza contra mi costado. Su cuerpo se movió inerte mientras yo tiraba de ella de un lado a otro para que las piernas quedaran libres. ¿Estaba consciente? ¿Qué daños le había provocado en aquel intento espontáneo de rescate? Ahora que ya no podía hacerle ningún daño, dejé caer el monovolumen, que se estampó contra el pavimento. Se le reventaron a una todos los cristales. Sabía que me encontraba en medio de una crisis. ¿Cuánto había visto la chica? ¿Me habría visto algún otro testigo materializarme a su lado y después hacer malabarismos con el monovolumen al tratar de sacarla de debajo? Estas preguntas deberían ser mi mayor preocupación. Pero me sentía demasiado inquieto como para que la amenaza de quedar al descubierto me importase tanto como debía. Me aterraba la posibilidad de haberle provocado alguna lesión en mi esfuerzo por salvarle la vida. Sentía pánico por tenerla tan cerca de mí, consciente de que la olería se me permitiera respirar. Tenía demasiado presente el calor de su cuerpo, tan blando y apretado contra el mío. Podía sentir ese calor incluso a través del doble obstáculo de nuestros abrigos. El primero de los temores era el mayor de todos. Cuando estallaron a nuestro alrededor los gritos de los testigos, me incliné para examinar su rostro, para ver si estaba consciente, con la ferviente esperanza de que no estuviera sangrando por ninguna parte. Tenía los ojos abiertos y fijos en una mirada de shock. ¿Vela? Le pregunté con ansia. ¿Cómo estás? Estoy bien, dijo aquellas palabras de forma automática y con voz aturdida. Al oír su voz, me invadió un alivio tan exquisito que resultó casi doloroso. Cogí aire entre los dientes y por una vez no me importó el sufrimiento del ardor en la garganta que aquello traía consigo. En un cierto y extraño sentido, fue casi como si lo agradeciese. Forcejeó para incorporarse, pero no estaba dispuesto a liberarla, aún. Me daba la sensación de que tenerla así, recogida contra mi costado, era... ¿más seguro? Mejor al menos. Ve con cuidado, le advertí. Creo que te has dado un buen golpe en la cabeza. No había percibido el olor de la sangre fresca. Qué gran bendición. Pero eso no descartaba las lesiones internas. De pronto, me sentí ansioso por llevarla con Carlyle y la dotación completa del equipo de radiología. ¡Ay!, dijo con un cómico tono de asombro, al percatarse de que yo tenía razón, a lo del golpe en la cabeza. Tal y como pensaba, el alivio hizo que me resultara gracioso. Casi me hizo sentir vértigo. ¿Cómo dejó la frase en el aire y parpadeó con rapidez? ¿Cómo has llegado aquí tan rápido? El alivio se volvió amargo. El humor se deshizo. Sí se había dado cuenta de mucho. Ahora que parecía que la chica estaba en unas condiciones decentes, la inquietud por mi familia se agravó. Estaba a tu lado, Vela. Por experiencia, sabía que si me mostraba muy confiado al mentir, cualquiera que me interrogara se sentiría menos seguro de la verdad. De nuevo se revolvió para moverse y esta vez se lo permití. Me hacía falta respirar para poder interpretar en condiciones mi papel. Tenía que separarme del ardor de su sangre caliente de tal forma que no se mezclara con su olor y acabara ganándome la partida.
Me aparté de ella, tanto como era posible en aquel espacio tan reducido entre los vehículos siniestrados. Alzó los ojos, me miró sin parpadear y correspondí a su mirada. Ser el primero en desviarla sería un error que solo cometería un mentiroso incompetente, y yo no lo era. Mi expresión era tranquila y afable, pareció confundirla. Eso era bueno. La escena del accidente ya estaba rodeada de gente. Alumnos sobre todo. Chicos que se asomaban y empujaban a través de las rendijas por subir algún cuerpo destrozado a la vista. Había un murmullo de gritos y una riada de pensamientos. Leía a toda velocidad los pensamientos para asegurarme de que aún no había ninguna sospecha, y acto seguido los bloqueé y me concentré tan solo en la chica. Estaba distraída con aquel caos. Miraba a su alrededor con una expresión aún aturdida e intentó ponerse en pie. Le puse una mano con suavidad en el hombro para retenerla sentada. Quédate ahí por ahora. Parecía estar bien, pero ¿de verdad tenía que ponerse a mover el cuello? Otra vez eché de menos a Carlyle. Mis años de estudio teórico de la medicina no eran en absoluto comparables con sus siglos de ejercicio en la práctica. Pero hace frío, se opuso. Acababa de estar a punto de morir aplastada en 2 ocasiones distintas y era el frío lo que le preocupaba. La risa se me escapó entre los dientes antes de ser capaz de recordar que la situación no tenía ninguna gracia. Bella parpadeó y sus ojos se concentraron en mi rostro. Estabas allí, lejos. Aquello me devolvió la seriedad. Miró hacia el sur, aunque allí no había nada que ver salvo el lateral arrugado del monovolumen. Te encontrabas al lado de tu coche. No, no es cierto. Te he visto, insistió ella. Era una voz infantil, en su tosudez, con el mentón hacia afuera. Bella, estaba contigo, a tu lado, y te he quitado de en medio. La miré a los ojos profundamente, intentando convencerla de que aceptase mi versión, la única versión racional que había sobre la mesa. Encajó la mandíbula. ¿No? Traté de mantener la calma, no sorpresar el pánico. Ojalá pudiese mantenerla callada por unos instantes para que me diese tiempo a destruir las pruebas, y a socavar su historia aludiendo al golpe en la cabeza. ¿No debería resultar sencillo mantener en silencio a esta chica tan tímida y callada? Solo tenía que hacerme caso, apenas unos segundos. Por favor, Bella, le dije con una voz que sonaba demasiado intensa, porque de repente deseaba su confianza, y la deseaba con desesperación, no solo al respecto de este accidente. Un deseo de lo más estúpido. ¿Qué sentido tendría para ella confiar en mí? ¿Por qué?, me preguntó, aún a la defensiva. Confía en mí, le rogué. ¿Prometes explicármelo todo después? Me irritó tener que volver a mentirle cuando, de alguna manera, deseaba tanto ser merecedor de su confianza. Cuando le respondí fue de manera brusca. Muy bien, repitió ella en el mismo tono. Mientras iniciaba el intento de rescate a nuestro alrededor, llegaban los adultos, llamaban a las autoridades, sonaban las sirenas en la distancia. Traté de no prestar atención en la chica y de poner en el orden correcto mis prioridades. Estudié todas las mentes del aparcamiento, tanto los testigos como los recién llegados, pero no fui capaz de dar con nada peligroso. Muchos se sorprendían de verme allí al lado de Bella, pero ya que no había otra conclusión posible, todos daban por sentado que no se habían fijado en mí de pie junto a ella antes del accidente. La chica era la única que no aceptaba la explicación más sencilla, pero a ella la considerarían la testigo menos fiable. Se había quedado aterrorizada, traumatizada, por no mencionar el golpe que se había llevado en la cabeza. Tal vez se encontraba en estado de shock. Sería algo admisible que su relato estuviese confuso, ¿no? Nadie le daría demasiado crédito por encima del de tantos otros testigos oculares. Hice una mueca de dolor al captar los pensamientos de Rosalie, Jasper y Emmett, que acababan de llegar a la escena del accidente. Esta noche se armaría una buena por culpa de esto. Quería alisar la holladura que había dejado con los hombros en el coche de color beige, pero la chica estaba demasiado cerca. Tendría que esperar a que estuviese distraída. La espera era muy frustrante. Tantas miradas sobre mí, mientras los humanos se afanaban con el monovolumen e intentaban apartarlo de nosotros. Podría haberlos ayudado, solo para acelerar las cosas, pero ya me había metido en bastantes líos. Y la chica, que tenía una mirada atenta, por fin se las arreglaron para moverlo. Lo bastante como para que los técnicos sanitarios de emergencias llegaran hasta nosotros con sus camillas.
Fue un rostro entrecano conocido el que me evaluó. «Hola, Edward», me dijo Brett Warner. Era enfermero titulado, además de técnico de emergencias, y lo conocía bien del hospital. Fue un golpe de suerte, el único de hoy, que él fuera el primero en llegar a nosotros. En sus pensamientos, Brett se estaba percatando de que yo parecía tranquilo y alerta. «¿Estás bien?» «Perfectamente, Brett. No he recibido ningún golpe con nada, pero me temo que aquí Bella podría tener una conmoción. Se ha dado un golpe muy fuerte en la cabeza cuando he tirado de ella para quitarla de en medio». Brett se centró en la chica, que me lanzó una feroz mirada, como si lo hubiese traicionado. Ah, cierto. Ella era una mártir silenciosa. Prefería sufrir en silencio. Aún así, no contradijo mi relato de forma inmediata, y eso me hizo sentir más tranquilo. El técnico sanitario que vino después insistió en que me dejase tratar, pero tampoco resultó muy difícil disuadirlo. Le prometí que me encargaría de que me examinara a mi padre, y el hombre lo dejó estar. Con la mayoría de los humanos, bastaba con hablar con calma y seguridad. Con la mayoría de los humanos, pero no con la chica, por supuesto. ¿Es que no encajaba en ninguno de los patrones normales? Mientras le ponían un collarín, y la cara se le volvía roja como un tomate por la vergüenza, aproveché el momento de distracción para recomponer en silencio la forma de la bolladura del coche beige con el talón. Solo mis hermanos se percataron de lo que estaba haciendo, y en los pensamientos de Emmett oí la promesa de que se encargaría de cualquier cosa que se me escapara a mí. Agradecido por su ayuda, y más agradecido aún de que Emmett por fin me hubiese perdonado ya mi peligrosa elección, me sentí más relajado al subirme al asiento delantero de la ambulancia al lado de Brett. El jefe de policía llegó antes de que hubiesen terminado de subir a Bella en la parte de atrás de la ambulancia. Aunque los pensamientos del padre de Bella estaban más allá de las palabras, el pánico y la preocupación que emanaba de la mente de aquel hombre eclipsaban prácticamente todos los demás pensamientos alrededor. Una ansiedad y una culpa mudas, una gran avalancha de ambas, salían de él a borbotones al ver a su única hija en la camilla. Alice no exageraba cuando me advirtió de que de matar a la hija de Charlie Swan, también lo mataría a él. Al escuchar el pánico en su voz, esa misma culpa me hizo agachar la cabeza. «Bella», gritó. «Estoy perfectamente, papá», suspiró. «No me pasa nada». La garantía de las palabras de la chica apenas sirvió para calmar el pavor del jefe de policía, que se volvió hacia el sanitario más próximo para exigirle más información. Hasta que le oí hablar y formar frases del todo coherentes a pesar del pánico, no advertí que la ansiedad y la preocupación del jefe de policía no eran mudas. Es que yo no alcanzaba a oír sus palabras exactas. Charlie Swan no era tan silencioso como su hija, pero ya veía de dónde lo había sacado ella. Interesante. Nunca había pasado mucho tiempo cerca del jefe de policía del pueblo. Siempre lo había tenido por un hombre de pensamiento lento. Ahora me percataba de que aquí el lento era yo. Sus pensamientos estaban ocultos en parte, no ausentes. Solo alcanzaba a distinguir su tenor, el tono que tenían. Quise escuchar con más atención, ver si conseguía hallar la clave de los secretos de la chica en este nuevo enigma un tanto menor, pero ya habían subido a ver en la parte de atrás y la ambulancia ya se había puesto en marcha. Qué duro era obligarme a soltar y dejar ir aquella posible solución del misterio que había llegado a obsesionarme. Pero ahora tenía que pensar, observar todo cuanto había sucedido hoy desde todos los ángulos. Debía escuchar, asegurarme de que no nos había puesto a todos en un peligro tal que tuviéramos que marcharnos de inmediato. Debía concentrarme. En los pensamientos de los técnicos sanitarios de emergencias no había nada que me preocupase. Hasta donde ellos podían ver, a la chica no le pasaba nada grave, y Bella se estaba ciñendo a la historia que yo había contado, por ahora. Al llegar al hospital, la prioridad era ver a Carlyle. Entré con prisas por las puertas automáticas, pero fui incapaz de renunciar por completo a seguir atendiendo a Bella. Continué echándole un ojo metafórico a través de los pensamientos de los técnicos sanitarios. Era sencillo encontrar el sonido conocido de la mente de mi padre. Estaba en su pequeño despacho, a solas, el segundo golpe de suerte, en este desafortunado día. Carlyle me oyó aproximarme y se alarmó nada más verme la cara. Se puso
se puso en pie de un salto y se inclinó hacia adelante, sobre su escritorio de nogal perfectamente organizado. Edward, no habrás... No es eso. Respiró hondo. Por supuesto que no. Siento haber contemplado esa posibilidad. Tus ojos, claro. Tenía que haberlo sabido. Aliviado, reparó en que aún tenía los ojos de color miel. Pero sí se ha hecho daño, Carlyle. Seguramente nada serio, pero... ¿Qué ha pasado? Un accidente de coche muy absurdo. Estaba en el peor sitio en el peor momento. No me he podido quedar ahí plantado, dejar que la aplastara. Empieza desde el principio. No lo entiendo. ¿Cómo estabas tú implicado? Un monovolumen ha patinado en el hielo, susurré. Mientras hablaba, me quedé mirando a la puerta que Carlyle tenía detrás. En lugar de un millar de títulos enmarcados, él tenía una simple pintura al óleo, uno de sus cuadros favoritos, un Hassan desconocido. Ella estaba en medio. Alice la ha visto venir, pero yo no había tiempo para hacer nada que no fuese atravesar corriendo a toda velocidad el aparcamiento y empujarla para quitarla de en medio. Nadie se ha dado cuenta, salvo ella misma. También he tenido que parar el monovolumen, pero igual que antes, nadie lo ha visto aparte de ella. Lo siento, Carlyle, no pretendía ponernos en peligro. Rodeó su escritorio y me abrazó unos segundos antes de retroceder. Has hecho lo correcto, y no puede haber sido fácil para ti. Estoy orgulloso, Edward. Entonces pude mirarlo a los ojos. Sabe que tengo algo raro. Eso no importa. Si tenemos que irnos, nos iremos. ¿Qué ha contado ella? Hice un gesto negativo con la cabeza, un poco frustrado. Todavía nada. ¿Todavía? Ha aceptado mi versión de los hechos, pero está esperando una explicación. Valoró aquello con el ceño fruncido. Se ha dado un golpe en la cabeza. Bueno, más bien he sido yo, dije y proseguí de inmediato. Le he tirado al suelo con bastante fuerza. Parece que está bien, pero no creo que haga falta mucho para desacreditar su versión. Me sentí como un canalla tan pronto como pronuncié esas palabras. Carlyle percibió el profundo desagrado en mi voz. Tal vez eso no sea necesario. Vamos a ver qué sucede. ¿Te parece? Yo diría que tengo una paciente a la que examinar. Por favor, le dije. Temo haberle hecho daño. La expresión de Carlyle le iluminó el rostro. Se pasó la mano por el pelo rubio, apenas unos tonos más claro que el dorado de sus ojos, y se rió. Ha sido un día interesante para ti, ¿verdad? Pude ver en su mente lo irónico del asunto y tenía su gracia, al menos para él. Menudo intercambio de papeles. En algún instante, en el transcurso de ese breve e irreflexivo segundo en que había salido disparado a través del aparcamiento, me había transformado de asesino en protector. Me reí con él y recordé lo seguro que había estado de que Bella jamás necesitaría que la protegiese nada más que de mí mismo. En mi risa había un deje de nervios, porque pese al monovolumen, aquello continuaba siendo totalmente cierto. Aguardé a solas en el despacho de Carlyle, una de las horas más largas de mi existencia, escuchando un hospital lleno de pensamientos. Tyler Crowley, el conductor del monovolumen, al parecer había sufrido lesiones más importantes que Bella, y las atenciones se habían centrado en él mientras ella esperaba su turno para entrar en radiología. Carlyle permaneció en segundo plano y confió en el diagnóstico inicial que decía que la chica apenas había sufrido unas heridas leves. Aquello me hizo sentir ansiedad, aunque sabía que Carlyle estaba en lo correcto al actuar así. En cuanto ella le viese la cara, por fugaz que fuese, de inmediato se acordaría de mí, del hecho de que había algo que no encajaba en mi familia, y eso podría hacer que hablase. Y no cabía la menor duda de que la chica contaba con un acompañante más que dispuesto a conversar. Era como si Tyler se sintiera consumido por la culpa por haber estado a punto de matarla y no fuese capaz de dejar de hablar del tema. Podía ver la expresión de la cara de ella a través de los ojos de Tyler y estaba claro que deseaba que él lo dejara de una vez. ¿Cómo es que el chico no lo veía? Se produjo un momento de tensión para mí cuando Tyler le preguntó cómo había conseguido apartarse. Aguardé petrificado mientras ella vacilaba. Pues... la oyó decir Tyler. Hizo entonces una pausa tan larga que el chico se cuestionó si su pregunta la habría confundido. Por fin, la chica prosiguió. Edward me ha empujado para apartarme de la trayectoria de la camioneta. Exhalé, y entonces se me aceleró la respiración.
Jamás la había oído pronunciar mi nombre. Me gustó cómo sonaba, incluso al oírla a través de los pensamientos de Tyler. Deseaba oírlo por mí mismo. Edward Cullen, dijo ella al ver que Tyler no caía en la cuenta. Me sorprendí al verme ante la puerta con la mano en el picaporte. El deseo de verla se estaba volviendo más intenso. Tuve que recordarme la necesidad de ser precavida. Estaba a mi lado. ¿Cullen? Qué raro. No la he visto. Habría jurado que... Vaya, todo ha ocurrido muy deprisa. ¿Está bien? Supongo que sí. Anda por aquí cerca, pero a él no lo han obligado a utilizar una camilla. Vi la mirada pensativa en el rostro de la chica, la sospecha que tensaba sus ojos, unos cambios sutiles en su expresión de los que Tyler no se enteraba. Es bonita, estaba pensando, casi sorprendida. Incluso he hecho un desastre. No es mi tipo, aún así, debería invitarla a salir, compensarla por lo de hoy. Me encontraba ya en el pasillo, a medio camino de la sala de urgencias, y sin pensar por un solo segundo en lo que estaba haciendo. Afortunadamente, la enfermera accedió a la sala antes de que pudiese hacerlo yo. Era el turno de Bella en radiología. Me apreté contra la pared en un rincón oscuro a la vuelta de la esquina e intenté recobrar el autocontrol mientras se la llevaban. No importaba si Tyler pensaba que era guapa. Cualquiera podría percatarse de eso. No había ninguna razón para que yo me sintiese... ¿Cómo me sentía? ¿Molesto? ¿O sería más realista decir enfadado? Aquello no tenía ningún sentido. Permanecí donde estaba durante tanto tiempo como pude, pero la impaciencia se apoderó de mí y di un rodeo hasta la sala de radiología. Ya se la habían llevado de vuelta a urgencias, pero pude echar un vistazo a sus radiografías mientras la enfermera tenía la atención puesta en alguna otra parte. Me sentí más tranquilo después de haberlo hecho. La cabeza estaba en perfectas condiciones. No le había provocado ninguna lesión. Nada, en realidad. Allí me encontró Carlyle. «Tienes mejor aspecto», fue el comentario que me hizo. Me quedé mirando al frente. No estábamos solos. Los pasillos estaban repletos de celadores y de visitas. Ah, sí. Colgó las radiografías a la luz del negatoscopio, pero no me hizo falta verlas por segunda vez. Ya veo. Está en perfectas condiciones. Bien hecho, Edward. El sonido de la aprobación de mi padre me produjo unas reacciones encontradas. Me había agradado, pero sabía que él no iba a aprobar lo que iba a hacer a continuación. Al menos no lo aprobaría si conociese mis verdaderos motivos. Creo que voy a ir a hablar con ella antes de que te vea a ti, murmuré por el cuello de mi camisa. Comportarme con naturalidad, como si no hubiese pasado nada. Suavizar las cosas. Razones aceptables todas ellas. Carla la sintió distraída, observando aún las radiografías. Buena idea. Miré para ver qué atraía su interés. Fíjate todas esas contusiones cicatrizadas. ¿Cuántas veces se le escapó a su madre de entre los brazos? Carlyle se rió para sus adentros con su propia broma. Estoy empezando a pensar que esa chica tiene verdadera mala suerte. Siempre en el peor sitio, en el peor momento. Desde luego, Forks es el peor sitio para ella, contigo aquí. Dio un respingo. Adelante, suaviza las cosas. Me uniré a ti de un momento a otro. Me alejé con paso rápido, sintiéndome culpable. Tal vez mintiese demasiado bien, si era capaz de engañar a Carlyle. Cuando llegué a urgencias, Tyler estaba farfullando entre dientes, seguía disculpándose. La chica fingía dormir, en un intento por escapar de los remordimientos de su compañero. Tenía los ojos cerrados, pero su respiración no era estable, y de vez en cuando tenía un tic de impaciencia en los dedos. Observé su rostro durante un largo rato. Esta sería la última vez que la viese. Aquel hecho me produjo un dolor agudo en el pecho. ¿Sería por lo mucho que odiaba dejar un enigma sin resolver? Eso no parecía explicación suficiente. Por fin respiré hondo y me moví para quedar a la vista. Tyler comenzó a hablar en cuanto me vio, pero me llevé un dedo a los labios. ¿Está durmiendo?, murmuré. Los ojos de Bella se abrieron de golpe y se centraron en mi rostro. Por un instante se abrieron de forma exagerada y luego se entrecerraron en un gesto de ira o de sospecha. Recordé que tenía un papel que interpretar, así que le sonreí como si no hubiera sucedido nada inusual aquella mañana.
aparte de un golpe en la cabeza y una imaginación un tanto desbocada. Oye, Edward, dijo Tyler, lo siento mucho. Alzó una mano para detener sus disculpas. No hay culpa sin sangre, le dije en tono irónico, y sin pensarlo, se me puso una sonrisa demasiado amplia con aquella broma tan personal. Tyler sintió un escalofrío y apartó la mirada. Qué sorprendente, lo sencillo que resultaba hacer caso omiso de Tyler allí tumbado a poco más de 1,5 metros y con unas heridas más profundas que aún sangraban. Jamás había llegado a entender cómo se las arreglaba Carlyle para hacer eso, ignorar la sangre de sus pacientes a la hora de tratarlos. ¿No supondría aquella tentación constante una distracción demasiado fuerte? ¿Un peligro excesivo? Pero ahora veía que la tentación se reducía a nada si te concentrabas en alguna otra cosa con la intensidad suficiente. Incluso fresca y a la vista, la sangre de Tyler no era nada en comparación con la de Bella. Mantuve la distancia con ella y me senté a los pies del colchón de Tyler. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico?, le pregunté a ella. Sacó un poco el labio inferior en un mohín. No me pasa nada, pero no me dejan marcharme. ¿Por qué no te han atado a una camilla como a nosotros? Su impaciencia me hizo volver a sonreír. Pude oír entonces a Carlyle en el pasillo. Soy influyente aquí, le dije para quitarle importancia, pero no te preocupes, voy a liberarte. Observé con detenimiento su reacción cuando mi padre entró en la sala. Sus ojos se agrandaron y se le abrió la boca en un gesto de sorpresa. Solté un gruñido para mis adentros. Sí, había reparado en el parecido. Eso era seguro. Bueno, señorita Swan, ¿cómo se encuentra?, le preguntó Carlyle. Mi padre tenía un maravilloso trato con los pacientes. Los calmaba y lograba que se sintieran cómodos en cuestión de segundos. Yo no podía saber qué efecto había tenido en Bella. Estoy bien, dijo en voz alta. Carlyle colgó sus radiografías en el negatoscopio que había junto a la cama. Las radiografías tienen buena pinta. Te duele la cabeza. Edward me ha dicho que te has dado un golpe bastante fuerte. Bella suspiró e insistió con un «estoy perfectamente», pero esta vez sí se filtró la impaciencia en su voz. Me lanzó una mirada fulminante. Carlyle se aproximó más a ella y le pasó los dedos con delicadeza por el cuero cabelludo hasta que dio con el chichón bajo el pelo. La oleada de emoción que me sobrevino me pilló desprevenido. Había visto a Carlyle trabajar con humanos 1,000,000 de veces. Hace años incluso había hecho de su ayudante a título informal, aunque solo en situaciones en las que no había sangre de por medio, de modo que no era algo nuevo para mí ver su manera de actuar con la chica, como si él fuese tan humano como ella. Había sentido envidia de su autocontrol en muchas ocasiones, pero aquello no era lo mismo que esta emoción. Estaba sintiendo envidia por algo que iba mucho más allá de su autocontrol. Suspiraba por lo que nos diferenciaba a Carlyle y a mí, que él pudiese tocarla con esa delicadeza, sin temor, sabiendo que jamás iba a hacerle ningún daño. Ella hizo una mueca de dolor y yo di un respingo en mi asiento. Tuve que concentrarme un instante para poder recuperar la postura relajada. ¿Te duele?, le preguntó Carlyle. Subió la barbilla en un levísimo gesto. No mucho, dijo ella. Acababa de encajar otra pequeña pieza de su forma de ser. Era valiente. No le gustaba mostrarse débil. Tal vez fuese la criatura más vulnerable que había visto jamás y no quería parecer débil. Se me escapó la risa entre los dientes. Ella me lanzó otra mirada fulminante. De acuerdo, dijo Carlyle. Tu padre se encuentra en la sala de espera. Te puedes ir a casa con él, pero debes regresar rápidamente si sientes mareos o algún trastorno de visión. ¿Su padre estaba aquí? Hice un barrido por los pensamientos de la multitud de la sala de espera, pero no fui capaz de localizar en todo el grupo aquella voz mental, suya tan sutil, antes de que la chica volviese a hablar con una expresión inquieta en la cara. ¿No puedo ir al instituto? Hoy deberías tomarte las cosas con calma, le sugirió Carlyle. Su mirada volvió a deslizarse hacia mí. ¿Puede él ir al instituto? Comportarme con normalidad, suavizar las cosas, hacer caso omiso de la sensación que percibo cuando ella me mira a los ojos. Alguien ha de darle la buena nueva de que hemos sobrevivido, le dije. En realidad, me corrigió Carlyle,
Parece que ya la mayoría de los estudiantes están en la sala de espera. Esta vez anticipé la reacción de Bella. Su fobia a ser el centro de atención. No me decepcionó. Oh, no, se quejó y se llevó las manos a la cara. Me gustó el hecho de haber acertado por fin con una conjetura. Estar empezando a comprenderla. ¿Quieres quedarte aquí?, le preguntó Carlyle. No, se apresuró a decir. Pasó las piernas sobre el lateral del colchón y se deslizó hasta posar los pies en el suelo. Perdió el equilibrio y se tambaleó hacia adelante en los brazos de Carlyle, que la sujetó y la estabilizó. De nuevo, la envidia se apoderó de mí. Me encuentro bien, dijo ella con un levísimo sonrojo en las mejillas, antes de que Carlyle pudiese hacer ningún comentario. Por supuesto, aquel sonrojo no suponía ninguna preocupación para Carlyle. Se aseguró de que Bella había recobrado el equilibrio y bajó las manos. Toma unas pastillas de Tylenol contra el dolor, le indicó. No me duele mucho. Carlyle sonrió mientras le firmaba el informe. Parece que has tenido muchísima suerte. Bella volvió el rostro ligeramente para mirarme a mí con una expresión dura en los ojos. La suerte ha sido que Edward está a mi lado. Ah, sí, bueno, se apresuró a admitir Carlyle, en cuanto oyó en su voz lo mismo que había oído yo. Bella no había descartado sus sospechas, como si fueran imaginaciones suyas. Aún no. Toda tuya, pensó Carlyle. Diría tú con esto como consideras mejor. Muchísimas gracias, susurré rápido y silencioso. Ninguno de los dos humanos me oyó. Al oír mi sarcasmo, los labios de Carlyle se curvearon levemente hacia arriba al tiempo que se daba la vuelta hacia Tyler. Lamento decirle que usted se va a tener que quedar con nosotros un poquito más, dijo mientras comenzaba a examinar las laceraciones superficiales que le había dejado el estallido del parabrisas. Bueno, yo había generado aquel embrollo, así que era justo que fuese yo quien lidiase con ello. Bella se dirigió muy despacio hacia mí y no se detuvo hasta que se sitió tan cerca que me resultó incómoda. Recordé aquellas esperanzas que me había hecho, antes del caos, de que se acercara a mí. Esto no era sino una parodia de aquel deseo. ¿Puedo hablar contigo un momento?, me dijo entre dientes. Su aliento cálido me inundó la cara y tuve que retroceder un paso con un tambaleo. Su atractivo no había decaído un ápice. Cada vez que le tenía cerca, se desencadenaban mis peores instintos, los más incontrolables. El veneno me fluía en la boca y mi cuerpo ansiaba lanzarse al ataque, agarrarle entre mis brazos y triturarle el cuello con los dientes. Mi mente era más fuerte que mi cuerpo, pero solo a duras penas. Tu padre te espera, le recordé con la mandíbula bien encajada. Bella miró hacia Tyler, que no nos estaba prestando la menor atención, ni hacia Carlyle, que sí estaba siguiendo hasta el último de mis movimientos. Un cuidado, Edward. Quiero hablar contigo a solas, si no te importa. Me daban ganas de decirle que sí, que me importaba mucho, pero sabía que acabaría teniendo que pasar por esto. ¿Por qué no acabar con ello de una vez por todas? Me sentí invadido por incontables emociones en conflicto al salir de la sala con paso decidido, escuchando sus pisadas tambaleantes a mis espaldas, mientras trataba de no quedarse atrás. Tenía que hacer mi teatro, y ya sabía el papel que iba a interpretar, un personaje que tenía absolutamente dominado. Sería el villano de la obra. Mentiría, la ridiculizaría y la trataría con crueldad. Aquello iba en contra de todos mis buenos impulsos, los impulsos humanos a los que me había aferrado a lo largo de tantos años. Nunca había tenido un mayor deseo de ser digno de confianza que en este momento, cuando me veía en la obligación de hacer añicos cualquier posibilidad de que esto ocurriese. Saber que este sería el último recuerdo que ella tendría de mí solo empeoraba las cosas. Esta era mi escena de despedida. Me volví hacia ella. ¿Qué quieres?, le pregunté con frialdad. Mi hostilidad la hizo encogerse y retroceder ligeramente. Los ojos se le llenaron de desconcierto y su rostro adoptó la misma expresión que me había estado atormentando. Me debes una explicación, me dijo en un hilo de voz. El poco color que tenía le abandonó la piel de marfil. Qué difícil me resultaba mantener la dureza en la voz. Te he salvado la vida, no te debo nada. Di un respingo, sentí un escozor como el ácido al ver cómo le herían mis palabras. Me lo has prometido,
susurró. Bella, te has dado un fuerte golpe en la cabeza. No sabes de qué hablas. Entonces alzó la barbilla. No me pasa nada en la cabeza. Se había enfadado, y esto me facilitaba las cosas. Igualé la agresividad de su mirada y recompuse mi rostro para ser más frío, más duro. ¿Qué quieres de mí, Bella? Quiero saber la verdad. Quiero saber por qué miento por ti. Lo que ella quería era algo justo, así de simple. Me frustraba tener que negárselo. ¿Qué crees que ha pasado? Dije a punto de gruñir. Sus palabras manaron en un torrente. Todo lo que sé es que no estaba cerca de mí en absoluto, y Tyler tampoco te ha visto, de modo que no me vengas con eso de que me he dado un golpe muy fuerte en la cabeza. La furgoneta iba a matarnos, pero no lo ha hecho. Tus manos han dejado abolladuras tanto en la carrocería de la furgoneta como en el coche café, pero ha salido ileso, y luego la ha sujetado cuando me iba a aplastar las piernas. De pronto apretó los dientes y en los ojos tenía el brillo de unas lágrimas que no había derramado. Me quedé mirándola con una expresión de absoluta burla y desdén, aunque lo que de verdad sentía era asombro. Ella lo había visto todo. ¿Crees que apartó a pulso una furgoneta? Le pregunté con aún más sarcasmo en la voz. Respondió con un rígido gesto de asentimiento. Adopté un tono más socarrón. Nadie te va a creer, ya lo sabes. Hizo un esfuerzo por controlar sus emociones, la ira por lo que parecía. Cuando me contestó, pronunció cada palabra con una meditada calma. No se lo voy a decir a nadie. Lo decía en serio. Lo veía en sus ojos. Aún furiosa y traicionada, guardaría mi secreto. Durante medio segundo, aquella sorpresa echó a perder mi expresión tan cuidadosamente diseñada y luego me recompuse de inmediato. Entonces, ¿qué importa? Le pregunté e hice un esfuerzo por mantener la severidad en mi voz. Me importa a mí, dijo con una voz intensa. No me gusta mentir, por eso quiero tener un buen motivo para hacerlo. Me estaba pidiendo que confiara en ella, exactamente igual que yo deseaba que ella confiara en mí, pero se trataba de una línea que yo no voy a traspasar. Mantuve el tono insensible en la voz. ¿Es que no me lo puedes agradecer y punto? Gracias, me dijo y continuó echando humo en silencio y a la espera. Mantuve el tono insensible en la voz. ¿Es que no me lo puedes agradecer y punto? Gracias, me dijo y continuó echando humo en silencio y a la espera. No vas a dejarlo correr, ¿verdad? No. En tal caso. No podía contarle la verdad ni aunque lo deseara, y tampoco lo deseaba. Prefería que ella se inventase su propia historia en lugar de que supiese lo que yo era, porque nada podría ser peor que la verdad. Era un no muerto. Era un no muerto, una criatura de pesadilla, surgida directamente de entre las páginas de una novela de terror. Espero que disfrutes de la decepción. Nos miramos el uno al otro con el ceño fruncido. Se sonrojó y volvió a rechinar los dientes. ¿Por qué te has molestado en salvarme? Aquella pregunta no estaba entre las que me esperaba ni entre las que estaba preparado para responder. Había perdido el hilo del papel que estaba interpretando. Sentí que se me caía la careta y por esta única vez dije la verdad. No lo sé. Memoricé su rostro una última vez. Todavía había en él una expresión de ira. La sangre no se le había desvanecido aún de las mejillas. Me di la vuelta y me alejé de ella.